vamos a hacer el ejercicio 17.41 del libro de Sears, que habla de una olla de cobre con una masa de 0.5 kilogramos, contiene 0.17 kilogramos de agua y ambas están a una temperatura de 20 grados Celsius. Un bloque de 0.250 kilogramos de hierro a 85 grados Celsius se deja caer en la olla. Encuentre la temperatura final del sistema, suponiendo que no hay pérdidas de calor a los alrededores. Ok, una de las formas sencillas de poder realizar tipos de ejercicios como estos es tabular los datos que nos dan con cada uno de los elementos. El primer elemento que tenemos es el cobre, luego tenemos agua y luego tenemos hierro. Como no hay ningún cambio de fase, yo solo voy a necesitar datos como la masa, el calor específico, la temperatura final y la temperatura inicial. Entonces, para el cobre tendríamos una masa de 0.5 kilogramos, para el agua una masa de 0.17 kilogramos y para el hierro 0.250 kilogramos. De tablas nosotros podemos determinar los calores específicos de cada uno de estos elementos. Para el cobre tendríamos 390 Joule sobre kilogramo por un delta de temperatura. Como es un delta, podemos utilizar ya sea kelvins o grados Celsius. Para el caso del agua, tendríamos 4190 joules sobre kilogramo por el delta de temperatura. Y para el caso del hierro, tendríamos 470 joules sobre kilogramo por el delta de temperatura. La temperatura inicial tanto del cobre como del agua es la misma. Y la temperatura del hierro es de 85 grados Celsius. Tratemos de visualizar a través de una gráfica lo que está ocurriendo. Ni el agua, ni el cobre, ni el hierro sufren ningún cambio de fase. Entonces tendríamos un punto ubicado a 20 grados y el otro a 85 grados. En el de 20 grados se va a encontrar el cobre y el agua y en el de 85 el hierro. Nosotros lo que queremos lograr es una temperatura de mezcla. Esa temperatura de mezcla siempre deberá estar ubicada en este intervalo. Eso es de hecho lo que nosotros no conocemos. Y todos los elementos llegarán a esa temperatura final. Entonces tenemos que observar más que todo el movimiento. Si lo notan, el cobre y el agua aumenta su temperatura y el hierro la disminuye. Entonces aquí podríamos ver quiénes ganan y quiénes pierden calor en nuestro sistema. Una forma más práctica de hacer este tipo de ejercicios es simplemente hacer el delta de temperatura en base al mayor menos el menor y no de acuerdo a su posición final e inicial y no en términos de su posición final e inicial. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos de un lado de la igualdad al cobre y el agua y del otro lado tendríamos al hierro. En el lado del cobre tendríamos masa del cobre por el calor específico del cobre sería el valor mayor, temperatura de mezcla menos 20, más el agua, masa del agua por el calor específico del agua por mayor menos menor, temperatura de la mezcla menos 20 grados. Y del otro lado tendríamos solamente el hierro, masa del hierro por el calor específico del hierro por la temperatura mayor que sería 85 grados menos Tm. Y con eso, con simplemente restar el mayor menos el menor, nos olvidamos de un signo menos que aparece en nuestra fórmula. Claro que si está teniendo un cambio de estado nuestro sistema, vaya por ejemplo, si hubiera tenido aquí vapor y ese vapor se condensa, entonces aquí va a aparecer el calor en términos de la masa y el calor latente de vaporización. Como va disminuyendo su temperatura, entonces ahí nos va a aparecer un signo negativo. Eso siempre queda, eso siempre hay que respetarlo. Pero para cuestiones prácticas, lo más fácil al trabajar con calores que tienen un delta de temperatura es utilizar el calor mayor, perdón, la temperatura mayor menos la temperatura menor. Y despejando, entonces nos quedaría, si se fijan, este despeje se basa simplemente en agrupar de un lado los términos con T, M, ok, que aquí están. Este Tm aparecía aquí negativo, pasa al otro lado positivo, y del otro lado los términos que no contienen el Tm. Tendríamos entonces estos valores, menos 20 multiplicado por su respectivo valor, y pasarían al otro lado a sumar. Nos quedaría una expresión de esta forma.
Nos quedaría entonces que la temperatura de la mezcla es igual. Y como ya tenemos nuestros datos tabulados, va a ser más fácil al momento de hacer las sustituciones. Sería masa del hierro, calor específico del hierro, masa del cobre, calor específico del cobre, masa del agua, calor específico del agua. Una vez introduciendo todos los datos en nuestra ecuación, el resultado sería una temperatura de mezcla de 27.5 grados Celsius. Si se fijan, nuestro valor está dentro del intervalo entre 20 y 85. Si nos hubiera quedado arriba, por arriba de 85 o por abajo de 20, probablemente tendríamos algún tipo de error algebraico. Y así es como se desarrolla un ejercicio de este tipo.